La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Gracias por el favor de su conexión con esta escuela bíblica virtual de nuestra Iglesia Faro de Salvación Central para estudiar la lección número 11, que nos reitera que todos los creyentes son identificados como los hijos de la promesa y que confiar en las obras humanas y en la ley más que en la gracia dada por nuestro Señor Jesucristo niega lo que Dios nos prometió. Reflexionaremos acerca de cómo Cristo libera a los creyentes del pecado y les permite recibir sus promesas, y esto lo haremos junto a nuestra hermana Elizabeth Guzmán. Como separados de Dios nada podemos hacer. Iniciemos con una oración. Amantísimo Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la escuela bíblica. Agradecemos que en tu misericordia infinita nos hayas provisto de estos medios electrónicos para mantener activo este agente evangelístico de la Iglesia, que es la escuela bíblica, y poder seguir brindando la instrucción cristiana durante esta pandemia por el COVID-19 que nos mantiene recluidos en nuestras casas en obediencia. Te alabamos y te bendecimos por la oportunidad de edificar nuestras vidas y conocer tu punto de vista sobre nuestro papel como hijos tuyos y herederos de la promesa. Sonríele con agrado a cada persona presta a oír tus enseñanzas. Escucha sus oraciones y suple sus necesidades materiales, espirituales y de salud, conforme a tus riquezas en gloria y tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Úsanos a la hermana Elizabeth Guzmán y a mí, tus hijas. Ayúdanos a servir de canal para la enseñanza de tu palabra. Permite que todos cuantos participemos de estos minutos de estudio podamos crecer en nuestro testimonio y en nuestra fe en Jesucristo, Dios Todopoderoso. Ayúdanos en nuestro esfuerzo por vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Son favores que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El panorama de la lección se desarrolla en Galacia, antigua provincia del Imperio Romano en la región de Asia Menor, que en la actualidad forma parte de Turquía. Y como ya han explicado de manera escueta, clara, los hermanos Moisés, Kirsis y Jocelyn Poche, los cristianos de Galacia, conocidos con el gentilicio de Gálatas, se habían convertido y transformado, se habían renovado de una manera poderosa luego de escuchar la predicación del apóstol Pablo. Sin embargo, cuando Pablo les da seguimiento, se da cuenta de que los Gálatas habían caído en la esclavitud espiritual o el legalismo, puesto que ahora seguían las instrucciones de la ley mosaica, según las enseñanzas de unos falsos maestros denominados judaizantes. Los Gálatas, igual que muchos de nuestros hermanos cristianos de hoy, no estaban vacunados contra las presiones del legalismo, y en esta lección Dios nos advierte de no caer en la trampa de confiar en nuestra propia fuerza e inteligencia o en la denominada autosuficiencia en nuestro andar con Dios. El objetivo, hermanos y hermanas, es comprender que Dios no nos entregó la ley para salvarnos, sino para revelarnos nuestra necesidad de un Salvador. Alabar a Dios por adoptar en su familia a todos los que vivimos por la fe en Jesucristo sería un segundo objetivo. Y el tercero, pues vernos en el espejo de los Gálatas e identificar esas señales de autosuficiencia en nosotros
y permanecer comprometidos con Cristo para obtener la salvación que proviene solo de Él. El fondo histórico literario de esta lección nos explica que Pablo le predicó el Evangelio a los pueblos no judíos mediante viajes misioneros y su mensaje lo comunicó pues a través de manera presencial y a través de cartas, y les explicaba que para Dios no existe diferencia entre judío o gentil, como podemos leer en Romanos 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero ¿cuál es el propósito de la ley de Moisés? ¿De qué manera esa ley imposible de cumplir nos muestra nuestra necesidad de un Salvador? Nosotros fuimos liberados y adoptados por la fe. La ley de Moisés nos fue dada como un ayo o tutor para guiarnos hacia Cristo. Una guía es algo que nos tutela, nos rige u orienta. La ley mosaica era una guía encargada de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Esta ley dejó al descubierto nuestros pecados y por ende nuestra necesidad de un Salvador. Después de la muerte y resurrección de Cristo, la ley dejó de ser nuestro guía. Y ahora lo que nos tutela, rige y orienta es la fe. La fe en Jesús es la que permite a la persona establecer un vínculo de padre e hijos con Dios. Cuando el ser humano se convierte a Jesucristo, da testimonio público mediante el bautismo en agua, el cual es un paso determinante de su decisión de fe y de su compromiso de reflejar el carácter de Cristo en su vida. Todos pueden pasar a formar parte de la familia de Dios sin importar la etnia, el estatus social o género, porque todas esas barreras impuestas por la ley fueron destruidas por la dispensación de la gracia mediante Cristo y pasamos de esclavos a hijos. Asimismo, los creyentes tenemos un nuevo vínculo entre nosotros, pues pasamos a ser uno solo en Cristo Jesús. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le prometió que le daría una descendencia innumerable. Cada vez que alguien se convierte en cualquier parte del mundo, pasa a ser hijo de Dios e hijo de Abraham por medio de la promesa. Somos nosotros parte de esa gran descendencia. Somos hijos de la promesa y pasamos de esclavos a hijos. Pero bajo la tutela y el rigor de la ley, el pueblo de Dios era esclavo, ya que esta era imposible de cumplir. El Señor tenía una herencia espiritual para su pueblo, pero los bienes legados por los padres fallecidos los heredan los hijos, según la ley. En el momento indicado, Dios mandó a su único hijo a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario, a morir por nosotros, y en Cristo las personas se convierten en hijos a través de la adopción y no por la ley. Esta adopción espiritual nos proporciona todo el derecho de hijos para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice Gálatas 4:5. Dios envía al Espíritu Santo a nuestros corazones para darnos esa seguridad de nuestra identidad como hijos de Dios. Nada que usted haga, amado hermano mío, le produce salvación. La salvación es por gracia y por la fe en Jesucristo. Ahora yo voy a dejar a mi hermana Elizabeth Guzmán con el resto de la clase bajo el tema No regresemos a la esclavitud. No regresemos a la esclavitud, hermanos. Buenas noches, hermanos. En esta ocasión estamos tratando la unidad 2, el Evangelio en la carta a los Gálatas. El tema de hoy, los hijos de la promesa, como bien ha explicado nuestra hermana Aina,
que ya ha abordado la introducción y el primer tema de nuestra clase. En esta ocasión voy yo a abordar con ustedes el segundo tema, no regresemos a la esclavitud, en donde Pablo le habla a los Gálatas sobre el legalismo, esa corriente que habían introducido los judíos que estaban en la iglesia, esos judíos que habían creído en Jesucristo, pero que también tenían sus creencias puestas en la ley mesiánica. En esta ocasión, el sustento bíblico de este tema está en Gálatas 4, del 8 al 6. Para Pablo resultaba algo irónico que los Gálatas se comportaran de esa manera, que quisiesen volver a esas antiguas creencias del legalismo, cuando ellos habían conocido, cuando ellos habían recibido la salvación por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la salvación la habían recibido por fe, no por obra, como querían inculcarle a los judíos que debía de ser. En este caso, Pablo se sintió muy afectado, y como el líder que todos conocemos como cristiano, ¿quién era Pablo? Que le daba seguimiento a las iglesias que plantaba, que le daba seguimiento a esos hijos espirituales para que todo fuera bien, para que permanecieran en la sana doctrina. Se sintió muy aturdido frente a la situación que se estaba dando con los hermanos de Galacia, toda vez que ellos estaban un tanto alejados de lo que eran las verdades del Evangelio. Por lo tanto, en la iglesia ya habían surgido falsos maestros poniendo a prueba todas las enseñanzas que los hermanos de Gálatas habían aprendido. Y su propósito era alejar a esta iglesia del mensaje de salvación, que es solo por la fe. Es un caso que no es extraño a ninguno de nosotros, porque en nuestros medios hoy en día nos encontramos con personas, nos encontramos con cristianos que quieren predicar un evangelio distinto al que está establecido en la palabra de Dios, predicando de acuerdo a sus reglas, a sus doctrinas, cuando realmente nosotros debemos apegarnos a lo que dice la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles y Pablo le tocó en su momento también recibir el apoyo de sus hermanos en medio de un momento de enfermedad como la que él padecía. Algunos exégetas se contradicen con relación a qué era lo que Pablo tenía, que hablaba de ese aguijón, que lo menciona el versículo 16, pero sin embargo nosotros podemos ver que Pablo se sintió agradecido de los Gálatas, porque independientemente de esa situación que él tenía, ellos no le dieron la espalda, fueron sus hermanos. Es el llamado que nosotros tenemos hoy en día, a que independientemente de la situación que esté pasando el mundo, nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo, a ser verdaderos cristianos y a predicarle a este mundo que la salvación solo se puede obtener por medio de la fe, que no puede ser por obra, que no hay ninguna ley, que es el sacrificio de Jesucristo lo que nos va a permitir a nosotros obtener nuestra salvación. Pablo siempre fue un líder amoroso, fue un verdadero pastor, y eso lo podemos ver a través de esas cartas escritas, cuando él le daba seguimiento a las iglesias que fundaba, a los hermanos que conocían del Señor. Por lo tanto, nos encontramos que él se sintió frustrado cuando se encuentra que los Gálatas quieren volver a ese legalismo que los judíos querían inculcarle. Pero no obstante eso, Pablo no se quedó de brazos cruzados, sino que a través de cartas, porque en ese momento estaba impedido de dirigirse a ellos personalmente, hizo la advertencia adecuada, les predicó el evangelio y los ayudó a que pudieran continuar hacia adelante creyendo en el sacrificio de Jesucristo en esa cruz del Calvario. Hoy nosotros estamos llamados también a pedirle cada día al Señor que nos ayude a superar cualquier indicio de falsa doctrina que quiera entrar. Hoy en día estamos en nuestras casas recluidos, no estamos congregándonos en la iglesia, pero sí estamos unidos por un vínculo. Estamos unidos por la sangre de Jesucristo, que es la que nos da la salvación. Y debemos de cuidar
esa creencia, esa doctrina, y también enseñársela a nuestros hijos, a esos vecinos, con todo el que podemos tener contacto, que la salvación es por medio de la fe, no por obra, no por la comida que usted pueda llevar a un lugar, no por la satisfacción de un bien material que en un momento determinado usted pueda suministrarle a alguien. No, esto es por fe, es por gracia. La salvación es gratuita y solo tenemos que decirle, cuando nosotros tenemos la intención de servir a Dios, que aquí estamos, abrir nuestro corazón y vamos a recibir esa salvación. Y luego de recibir, entonces debemos mantenerla, viviendo como lo establece la palabra. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ser libres, no somos esclavos, Cristo nos ha hecho libres. Y por lo tanto, nosotros, por las promesas que están escritas en la palabra de Dios, y el mismo apóstol Juan en su momento escribió que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres para servir al Señor, somos libres para leer la palabra, somos libres para buscarle. Por lo tanto, Él nos ha prometido esa salvación y debemos creer en sus promesas. Las promesas de Dios están ahí y son verdades. Abraham en su momento creyó a la promesa de Dios, y por la fe de Abraham a la promesa que Dios le hizo, fueron benditas. Fue él bendecido y fueron benditas todas las naciones de la tierra. Y esa promesa nos alcanza a nosotros, aquí hoy en día, muchos años después, miles de años después, esa promesa de bendición nos alcanza. Vamos a aprender, vamos a escudriñar las escrituras, vamos a buscar y vamos a disfrutar de la verdad del Evangelio, de la libertad que tenemos en Jesucristo, y creyendo que somos hijos de la promesa, y los hijos de la promesa son libres. Los hijos en su casa son libres de hacer lo que quieran, de comportarse siempre de la mejor manera y apegada a lo que está establecido. Así estamos nosotros llamados. Tomemos la palabra de Dios en estos tiempos difíciles, vivamos por lo que está establecido, no nos llevemos de doctrinas falsas, no nos llevemos de legalismos que quieran introducirnos en estos tiempos, no nos llevemos de falsas voces, de falsos maestros, sino que nosotros como cristianos entendamos cuál es nuestra verdadera identidad, que somos justificados ante Dios por la fe en Cristo. Por lo tanto, todo el que vive por la fe en Cristo es hijo de Dios, y las promesas de Dios se cumplen en nosotros. Así es que, hermanos, Dios le bendiga. Espero que sean edificados con estas palabras, con esta síntesis de esta clase, y que cada uno de nosotros nos preocupemos más y más por predicar la sana doctrina, y que alejemos de nosotros esas falsas enseñanzas que lo que hacen es provocar que el mundo esté como esté, perdido. Seamos diferentes y vengamos a predicarle a todos los que necesitan la verdad del Evangelio y la salvación por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.